Ujú. Bueno, entonces, como decíamos, ¿no? Este modelo médico-sanitario donde el eje sigue estando puesto en la sustancia. El sujeto aparece, pero aparece como enfermo. Y esta categoría está dada también por el tipo de sustancia utilizada, ¿no? Porque lo que van a decir es que es en función de la toxicidad de la sustancia, es el análisis que se va a hacer y la estrategia que se va a utilizar. Va a decir Benedetti, va a decir, bueno, yo esta categoría que Knowles la nomina modelo médico sanitario, ella dice, yo la voy a nominar modelo médico hegemónico, porque de alguna manera, y en esto que ustedes también, ¿no? Ya tienen un largo recorrido pensando el modelo médico hegemónico, que es un modelo. A ver, ¿qué me pueden decir del modelo? Un montón de cosas. Ya deben estar repodridos. Pero alguna cosa, alguna liñita. Chan. No, ahí yo estaba chusmeando el texto de Edith Benedetti y lo decía como la ausencia de enfermedad, la salud como ausencia de enfermedad y nada más, que por eso lo menciona así, lo denomina así. Bien, sí, pero también es cierto, ¿no? Porque ella va, creo que es ahí a donde habla de la complejización de la noción de salud, ¿no? Y entonces lo trae a Ferrara y dice, bueno, la, mm, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino es la posibilidad de hacer frente a los conflictos, de desarrollar proyectos, ¿no? Una cosa así es que lo nomina. Pero también, y yo creo, y por ahí es una apreciación mía, yo lo leí en esta clave, ¿no? En cuanto a posicionamiento político epistémico, sumir al sujeto como enfermo, porque tiene, acá María Luz, ¿no? Dice, es esto de enfocarse en lo biológico. Está bien, dejando por fuera los determinantes sociales, esa es también, ¿no? Es una postura, digamos, del modelo médico hegemónico, pero si lo pensamos en también cómo lo piensa Méndez, ¿no? Que es ¿no? Estoy diciendo bien el apellido, que es Menéndez, quien. Menéndez, gracias. Méndez. un amigo de la casa. Sí, me imagino. Pero bueno, también cuando habla del modelo médico hegemónico, también habla de esta asimetría en la relación médico-paciente, ¿no? Y si lo pensamos también, o yo lo leí en esa clave, porque bueno, tengo el, mm, eso, es un modelo verticalista, ¿no? Donde el médico es la autoridad, el paciente es el que escucha, dice Mercedes que no tiene audio. Y de alguna manera es el abordaje de este modelo, ¿no? Que es el que determina el problema que tiene la persona, que está enferma de adicción por la toxicidad de la sustancia, y es el médico quien va a determinar cuáles son los caminos correctos. Ahí está, biologicista, verticalista. ¿Cuáles son los caminos que deben seguir este, para la recuperación? ¿No? Profe, Sí. además, cuando Menéndez describe el modelo médico hegemónico, lo describe, digamos, como, además de verticalista, asimétrico, lo describe como ahistórico y asocial, digamos. O sea, las consecuencias digamos, las enfermedades son producto de cuestiones que no tienen trascendencia social. Suceden porque suceden en el orden de lo biológico y no suceden en el orden de lo social. Entonces, por ahí, de hecho, es un poco lo que justifica el modelo de abstencionismo o prohibicionismo, ¿no? O sea, sí, o sea, vos si dejás de tomar alcohol vas a estar mejor. Sí, bueno, un golazo. Digamos, sí, si dejás de tomar alcohol en grandes cantidades o si dejás de consumir alguna sustancia ilegal, alguna droga, pero ¿de dónde viene ese discurso? O sea, ¿qué hace la persona cuando se va a su casa? ¿De qué trabaja? ¿Qué cosas tiene que soportar? Digamos, son preguntas que no se problematizan en el modelo médico hegemónico
y como que nada más la orden de cumplir con, yo le dije lo que tenía que hacer, y si no lo hace ya esa es otra cosa que habla Menéndez, ¿no? De poner la responsabilidad totalmente sobre el individuo, y no entender al individuo como un sujeto que está atravesado por la sociedad. La multidimensionalidad, ¿no? de las determinaciones que hacen que las personas hagan lo que hacen, ¿no? Que tienen que ver no solo con su biografía, sino con su contexto, con lo que llamamos los determinantes sociales, históricos, ¿no? Exactamente. Entonces, el contexto acá, en este segundo modelo, es en clave de lo que decíamos más temprano acerca de esta mirada de la enfermedad en su clave o desde una mirada como enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Digo, bueno, hay una población a la que, digo, esto también de alguna manera empieza como a justificar esta otra estrategia que tiene que ver con el encierro, ¿no? Con retirar, nosotros lo podemos leer después de haber leído Foucault, ¿no? Y después de haber leído Los Anormales, no, pero el Panóptico leyeron ustedes, ¿verdad? Claro, Sí. ¿no? Donde estas instituciones de encierro que hoy también a la mañana en esto de poder pensar en su relación con el higienismo, contaban también las compañeras que es el momento del higienismo cuando se instituyen, digamos, los primeros institutos lazaretos, ¿no? ¿Se llamaban así? ¿Estoy diciendo bien? Perfecto. Bien. Entonces, en esto de seguir pensando en estos jalonamientos históricos que vamos haciendo y que Benedetti nos va contando cómo epistémicamente, ¿no? Va transformándose el abordaje y cuáles son las nociones que van apareciendo en este segundo modelo, ¿no? Como decía Santiago, la estrategia es la abstención, ¿no? Y la prevención, ¿no? Si podemos pensar en una prevención, porque en el modelo anterior, en el primer modelo, al ser un modelo punitivista, no había mucha prevención más que ¿cómo es que se llama? Como un castigo ejemplar, ¿no? Para el resto de los habitantes, ¿no? Si uno transgrede, es transgresor, bueno, hay algo, podemos suponer, no está descrito ahí, pero lo podemos presuponer nosotros que generaría las condiciones preventivas, ¿no? De quien no quiere atravesar por una situación penal o de restricción de la libertad, y entonces, bueno, podríamos pensar que la prevención funcionaba de esa manera. En este segundo modelo, si podemos pensar cuáles eran las conceptualizaciones alrededor de cierta prevención, tiene que ver con el abstencionismo, ¿no? Con que no hay que consumir, ¿no? Como decía Santiago. Podemos pensar la emergencia de un tercer modelo en los años 80, que lo ubica Benedetti, que es el modelo psicosocial, ¿no? Que va a decir que emerge en los 80, y algo de esto, cuando leímos a Epel y que nos ayudó a pensar también históricamente qué es lo que iba sucediendo, vamos entendiendo, bueno, cuáles eran entonces las categorías epistémicas con las que empieza a pensarse ahora el problema de las adicciones o el problema de las drogas. ¿Alguien lo leyó? ¿Tiene ganas de decir una palabra acerca de este modelo psicosocial? Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando menciona el enfoque clínico, hace, digamos, de la clínica psicológica a las terapias más conocidas, digamos, la cognitivo-conductual, la conductista o el psicoanálisis, o... No hace, ella tiene una formación en psicoanálisis, pero no en este abordaje y la forma en que ella está pensando tiene que ver con la clínica
en el sentido de, bueno, cuáles son los abordajes desde la salud y la salud mental que se hace del tema de las adicciones. No está haciendo una diferenciación. Es interesante lo que preguntás, Santiago, porque podemos, ¿no?, profundizar y pensar, bueno, hay ciertos modelos teóricos en formas de pensar la salud mental, que quizás alguna de las categorías epistémicas que utilizan tengan que ver con estos modelos, ¿no? Digo, bueno, podemos pensar, ¿no? Y ahora cuando veamos más adelante, y si el tiempo nos da, las estrategias de intervención, ¿no? Cuando ella habla de, bueno, cuáles son los dos modelos que están en pugna, que el modelo abstencionista es el que se sostiene, o la forma de intervención abstencionista se sostiene un poco en estas categorías epistémicas de estos dos primeros modelos, podemos pensar que hay, ¿no?, cierta forma de enfocar los tratamientos más ligados, digamos, qué sé yo, desde lo cognitivo-conductual, más ligado, digamos, a la modificación de hábitos, ¿no? Y que podemos leer por detrás que entonces, cuál es la noción de la droga, del sujeto, ¿no? Y que a veces tiene que ver con que, por ejemplo, finalmente no deja de ser una estrategia abstencionista, que piensa a la droga como la sustancia y la culpable, y el sujeto únicamente como el intermediario. Digo, podemos hilar más fino y encontrar en diferentes teorías, ¿no?, de abordaje la existencia de estos modelos. Igual cuando ella habla de clínica, está hablando de clínica, no hace esta diferenciación. ¿Sí? En el texto Pero- ella nombra como este enfoque como que pasa de la sustancia ya, o sea, nosotros dos era como que se pasaba la sustancia y por ahí cómo lo iban manejando y en este es como ya más del sujeto, digamos. Pero, pero bueno, eso después un poco que igual le hace una crítica, pero no me acuerdo todo, perdón. La crítica era relacionada como a la visión individualista que tenía, como que, bueno, era una problemática de ese sujeto que presentaba consumo problemático con la sustancia, sin contemplar la esfera social que lo envuelve, el contexto, la cultura, como creo que venía más por ese lado la crítica. No entendí muy bien, tampoco igual, o sea, lo leí medio apurada, pero cuando hace referencia a que la intervención preventiva era simbólica. O sea, no entendí muy bien a qué se refería con eso. Inespecífica, Inespecífica, no simbólica, perdón. claro. Porque, por ejemplo, en el modelo anterior, si podemos pensar, ¿no?, que cuál sería el tipo de prevención, si uno cree que hay el problema es la sustancia y que la sustancia enferma a los sujetos, el tipo de prevención puede ser, por ejemplo, la difusión, ¿no?, de o las charlas informativas, dice ahí, o la distribución de folletos diciendo, ¿no?, la toxicidad de las sustancias, ¿no? Ese es un enfoque, y que lo hemos vivido, nos ha tocado a nosotros vivirlo, ustedes no, pero Fleco y Male, ¿no? Diego Maradona en su momento, digo, no todos diciendo es mala la sustancia, no se enferma, nos puede llevar a la muerte. Igual estos discursos los seguimos escuchando, ¿no? Digo, cuando decimos hay una revolución copernicana en ciernes y hay frentes de lucha, bueno, esto está. Y lo seguimos escuchando, ¿no? Y hay diferentes actores, ¿no? En cada uno de los frentes, que tienen también sus motivaciones, digamos, ¿no? Pero cuando habla de que en este modelo psicosocial, que como bien dicen ustedes, ¿no?, aparece entonces la relación del sujeto y la sustancia mediada por el vínculo, ¿no? Entonces empieza a aparecer la noción de uso, abuso y dependencia para pensar la relación,
¿no? Para pensar este vínculo. Antes era imposible, no estaba, digamos, disponible, ¿no? En los modelos anteriores estas categorías para pensar la complejidad del problema, ¿no? Sí, en la lectura y en las categorías, ¿no?, que se utilizan para pensar el problema, sí aparece la relación entre lo lícito y lo ilícito todavía, ¿no? Como secundario, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo tomar vino que tomar cocaína, que es una sustancia ilícita y que genera otras condiciones. Pero, como bien decían ustedes, el énfasis o la genealogía o el motivo de qué es lo que está sucediendo ahí tiene que ver con la expresión sintomática de algo que le sucede al sujeto en otro lado, ¿no? Es una manifestación de un trastorno psíquico. Y ahí aparece entonces la primer gran cuestión, que es, entonces las adicciones son un problema de salud mental. Antes, en los dos modelos anteriores, ¿no? En el anterior era un problema penal, legal, jurídico, luego pasó a ser un problema sanitario, y ahora, ¿no?, alcanza el estatuto de problema de salud mental. Pero, como bien dicen ustedes, ¿no?, es el problema del sujeto, sigue siendo, la crítica sigue siendo un problema del sujeto, ¿no? Si bien podemos hablar cuando habla de prevención inespecífica, es que podemos, no está dirigida, digamos, a la población objeto, por eso hablamos de prevención inespecífica, ¿no? Uno puede hacer prevención en planos mayores y no necesita, digamos, en esta prevención únicamente hablar de la droga, porque estamos diciendo que la droga es o la adicción, ¿no?, porque en este texto se habla de adicción, es un epifenómeno de algo que sucede en otro lado. Bueno, ¿no?, la prevención inespecífica permite llevar adelante diferentes acciones que tengan que ver con promover el bienestar de las personas. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Venimos bien? Profe, pero puede Sí, ser profe. que no me salen, esas estrategias tengan como un cierto resabio de lo que era el abstencionismo, creo que es, porque si vos como que estás diciendo, bueno, no, la prevención es eh, no consumir para estar saludable, como que tiene un poco de dejo de eso también, ¿no es cierto? Y como Sí, también efectivamente. estigmatizante, porque tal vez la persona que se encuentra, o sea, la persona que consume, creo que, no sé si es como un reflejo de eso, las campañas en los paquetes de cigarrillos quizás, no sé si son un ejemplo, pero a la persona que está consumiendo y que no puede dejar de hacerlo, tal vez eso es como cierta, como que le aplica cierto peso o cierta culpa que no hace más que empeorar la relación, digamos. Sí, digamos, no sé si empeorar, mejorar seguro que no, pero por ahí lo que estás preguntando, Fátima, tiene que ver con cuestiones encubiertas o no tan explícitas en realidad. Esto que decía Valeria al principio, determinadas escuelas de psicología, vertientes de la psicología están más en consonancia con determinados modelos. Uno, digamos, el médico te lo puede decir muy amablemente y muy tranquilamente, y yo a usted lo entiendo, lo comprendo muy bien, pero si el médico te dice, mire, yo le voy a decir, usted esto no lo puede tomar nunca más, porque yo sé y usted no, así que no lo haga, si no, no me va a volver a ver. Digamos, te lo dice muy empáticamente, pero está siendo hegemónico. Esto de las, a veces hay terapias conductistas que se enmarcan en ese ámbito, ¿no? Y le dicen, mire, bueno, a ver, usted tiene consumo, en lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Cero amigos, basta de tarjeta de crédito, basta de plata. Bueno, eso uno, más allá que lo quiera manejar o entender de cualquier lado, está dentro de una cuestión sanitaria o hasta casi judicial. Así que en realidad no es tanto que tiene un poquito de, sino que es plenamente desde ese lugar, ¿no? Donde la Claro, sustancia es la dificultad. claro, bárbaro.
Y en este modelo, entonces, que es este modelo psicosocial y que hablamos de que es reduccionista, ¿no? Porque es de alguna manera psicologizante, ¿no? Porque aplana ciertas categorías para pensar, ahora que nosotros ya venimos y que hemos leído un montón, ya sabemos, ¿no? Que hay dimensiones que están quedando por fuera. En ese momento fue, y en el momento en que emerge, fue muy interesante, ¿no? Digo, bueno, permitió avanzar y pensar muchas cosas más, ¿no? Pero lo cierto es que el contexto, la dimensión social, queda borrada, ¿no? Hay algo ahí que falta, y entonces parece que también, ¿no? Que no digo en todos, pero parece que con una terapia semanal el sujeto puede resolver su adicción. Este modelo es complejizado con el cuarto modelo, ¿no? Que es el modelo sociocultural, y que de alguna manera, ¿no? Compensa, pero se va para el otro lado, ¿no? Porque el énfasis está puesto justamente en la dimensión macrosocial, ¿no? Se te Profe, cayó Profe, no sé, no lo escucho. Se te cayó el audio, vale. ¿No? Ahora sí. Ah. ¿Tocaste Hola. algo? Ahí sí. Ahí anda. Ahí no. Ahí sí. Ahí no. Hola, hola, hola. Ahí sí. Hola. Sí, ahí se escucha, profe. Estaba Bien. en la parte que el énfasis estaba en la dimensión macro y ahí paró. Se fue. Bien. Es el cuarto modelo, que es el modelo sociocultural, y que el énfasis está puesto en lo macrosocial, ¿no? Y entonces la explicación de por qué la gente consume, por qué la gente se droga, o por qué es adicta, digamos, que es el término utilizado en este texto, la explicación tiene que ver, ¿no? Con el tipo de sociedad que llevamos adelante, ¿no? Y que entonces hace que los sujetos, ¿no? Por la fragilización de los vínculos, por el modelo de vida neoliberal, ¿no? Genera estas condiciones que hace que la gente consuma. El análisis y las categorías epistémicas que va a traer van a tener que ver también con una lectura de lo sociocultural, ¿no? Entonces va a hablar en términos de influencias, de presión social o presión de los medios, de condicionamiento de lo social. Está muy bien porque nos aporta una nueva categoría, pero queda, ¿no? Si uno se queda solo con eso, digamos que queda también un poco en un lugar, ¿no? Donde queda corta la frazada, digamos, ¿no? Si únicamente la pensamos de ese lado, entonces hay que decir, bueno, salgamos a hacer la revolución, y entonces... Tenemos todo. Claro. Todo. Quede a ratos, bueno. La parte de la propuesta sería donde empieza, donde todavía no se elaboró, digamos, una propuesta clara. Exactamente, ¿no? Parece ser como, ella lo deja muy, lo nombra y no lo desarrolla, ¿no? Digamos, sí aparece el contexto, sí aparece el sujeto como un sujeto sufriente, digamos, víctima de las condiciones del contexto, pero, digamos, cuáles serían las categorías, digamos, o el modo de prevención, ¿no? Sería, bueno, crear las condiciones de una sociedad más justa, con lo cual uno, ¿no? Hace como un poco de ruido, decir, bueno, a mí me gusta pensar que es un modelo más teórico, en términos más sociológicos, y que le suma a la pata psicosocial lo que le falta, ¿no? Ella sobre el final va a decir, hay un quinto modelo que no está en las categorías de Knowles, pero que
Calabrese, que es un médico que nosotros hemos conocido porque ha venido a Mar del Plata a hablar de consumo problemático de sustancias, y tiene muchos escritos. Él ha propuesto un quinto modelo que dice que lo presentó en la UNESCO, qué sé yo, que es el modelo ético-social, y que de alguna manera intenta hacer esta síntesis superadora, ¿no? Porque en esta problematización del sujeto en su vínculo con la sustancia, incorpora el contexto en el cual se produce este vínculo, pero y también le suma la categoría de proyecto vital, ¿no? Como una nueva categoría epistémica para pensar, bueno, cuál es el proyecto vital de este sujeto, si está disponible o no está disponible la construcción de un proyecto vital, ¿no? Y entonces ahí aparece también una posibilidad de una nueva estrategia de intervención y unas nuevas formas también de pensar la prevención, ¿no? Digo, en la medida, digamos, si lo pensamos, ¿no? Y de alguna manera, uno le apuesta que es un poco por ahí, ¿no? En tanto, ¿no? Ciertos criterios de posibilidad de acceso a ciertos derechos, a ciertos espacios que tengan que ver con los desarrollos culturales, educativos, y entonces ahí es donde se da la posibilidad que una persona pueda desarrollar o pueda empezar a pensar un proyecto vital para sí mismo, ¿no? Estos son entonces estos 5 modelos con los que podemos pensar, fue pensado en diferentes momentos y se fue complejizando conceptualmente, ¿no? la idea del abordaje o las estrategias de intervención sobre las adicciones o los problemas de la droga, ¿no? A mí me parece que, y ahora vamos a dedicar unos minutitos a hablar de estas dos estrategias de intervención que actualmente están desarrollándose y que responden a estos diferentes modelos, o podemos leer esos conceptos que parten de esos modelos en las estrategias de intervención. Pero me parecía que este era como un texto que nos ordena, ¿no? Que nos ordena lo que veníamos pensando y lo que veníamos charlando en las clases anteriores. Nos da ahí como más ordenadamente un desarrollo sociohistórico de estas categorías conceptuales para pensar el problema, ¿no? Y en cuanto a estas dos estrategias de intervención, va a hablar de esta que decía más temprano Santiago, que es la abstencionista prohibicionista, y versus la estrategia de intervención que tiene que ver con la reducción de riesgos y daños, ¿no? Que es esta propuesta superadora o que intenta pensar las complejidades en clave de época, ¿no? En la actualidad. El modelo abstencionista, bueno, obviamente, ¿no? Responde, prohibicionista, ya desde su nombre nos lleva, digamos, a estos dos primeros modelos, ¿no? El ético-jurídico y el sanitario o modelo médico hegemónico, ¿no? Y de alguna manera, si bien es porque el énfasis está puesto en el objeto o la sustancia, porque el tratamiento es sacar al sujeto de el contacto con las sustancias, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es en estos momentos los espacios más paradigmáticos donde se sostiene todavía este modelo abstencionista? Y podemos pensar las comunidades terapéuticas, ¿no? Que tienen, si uno lo piensa, yo no sé cuánto ustedes conocen de los funcionamientos de las comunidades terapéuticas, si tienen alguna experiencia en eso, si han escuchado hablar. La única experiencia que tengo es la de un familiar que, nada, iba a Alcohólicos Anónimos y fue como el momento más estable probablemente dentro de su consumo. Nada, como que había sido una muy linda comunidad y para él había sido una buena experiencia. No me acuerdo porque después discontinuó ir, pero nada,
lo que duró fue muy positivo. Alcohólicos Anónimos no es una comunidad terapéutica, es un espacio, ¿no?, de acompañamiento de pares, ¿no?, que generalmente es, a veces son todos los días que se reúnen, pero no es una comunidad terapéutica. ¿Sería tipo la posada del INTI? Bueno, también fue. Pero nada, fue como más breve y fue como, en ese lugar tenía mucha contención, pero después cuando salió fue muy difícil por ahí la transición. Nada, eso, por ahí Alcohólicos Anónimos en ese sentido había sido más positivo porque se mantenía inserto en la cotidianidad del resto de las personas, en la vida familiar y demás, pero como que en la posada era como un lugar muy aparte, muy diferente, con unos códigos particulares que después el resto de la sociedad no compartía. Entonces, como que el choque no fue positivo, quizás. Tal vez, o sea, hay particularidades de cada persona, ¿no? Pero bueno, en este caso puntual no había sido como el mejor de los resultados. Y sí, lo cierto es que los éxitos de las comunidades terapéuticas, que ya tienen mucho desarrollo en la Argentina y en todo el mundo, ¿no? Empezaron en Europa y después se extendieron, y en su momento, digamos, fue innovador ese abordaje, pero lo cierto es que, como cuenta Camila, ¿no?, la reinserción, y es una palabra, ¿no?, que se comparte, digamos, con aquellos privados de la ley, ¿no? Por la ley. Digo, la reinserción en la sociedad es muy compleja, es muy difícil, y también, ¿no?, en esto de que empezamos a pensar al sujeto como sujeto de derecho, a veces es complejo y complicado una propuesta de internación que requiere atravesar 1 año y medio de su vida, ¿no?, en un contexto de encierro. Eso por un lado, ¿no? Digo, y ahí es donde vuelvo a esto que traía hoy más temprano acerca de la ley de salud mental y lo que implica, digamos, ciertas estrategias terapéuticas que desde lugares que en algún momento pareció que era, digamos, la alternativa, está proponiéndole a una persona, ¿no?, el encierro, y con todo lo que esto significa. Además, sí. Perdón, tengo una pregunta. Yo porque la verdad desconocía esto de las comunidades terapéuticas. ¿Son como lo que llaman granjas? ¿Eso es lo mismo? Ah, bien. Porque por ahí lo tenía más asociado a eso. O sea, no sé si es lo correcto, pero lo tenía más asociado al término granja por ahí. Es que al principio no tenían, y bueno, y muchas lo conservan. De hecho, Posada de Elite tiene un predio que hay caballos, ¿no? Hay lugares interesantes, pero también, digo, si lo pensamos un poco acerca de cuál es la clínica, cuál es el abordaje clínico que se hace, tiene mucho de reeducación, ¿no? Digo, y es ahí donde entra esta cuestión así, ¿no? Cuando pensábamos en esto de, bueno, ¿cuáles son los abordajes teóricos, ¿no?, que alrededor de las estrategias de intervención? Y la reeducación un poco apunta, digamos, a, por ejemplo, la transformación de hábitos, ¿no? Que bueno, porque se cree que una persona que consume, lo que le pasa es que está desordenada. Y sí, está desordenada, pero que lo ordenemos no implica, digamos, cierto cambio en la posición subjetiva de la persona, cierta transformación del sujeto, ¿no? Y cierto morigeramiento de su sufrimiento, si hay un sufrimiento ahí, digo, ¿no? Hay algunas cuestiones donde la forma, el abordaje que nos muestra, que pretenden las comunidades terapéuticas, y se parecen bastante, digamos, a estos otros conceptos y herramientas epistémicas de estos 2 primeros modelos, ¿no? Por ejemplo, se avanza por fases, ¿no? No sé si sabían que la persona tiene que ir cumpliendo fases, ¿no? Que generalmente son 4,
que tienen que ver sobre todo con haber entendido el funcionamiento que le solicita la comunidad al sujeto, ¿no? Empieza a haber como